Finaliza junio y con ello los primeros movimientos de mercado en la primera Fed. Vamos a repasar qué han dejado estas primeras semanas de fichajes en Bajando al Barro. Pues sí, Kiko, primeros movimientos oficiales. Se va diciendo, ¿no? Que a partir del 1 de junio esto va a empezar a ser un festival. Es una fecha marcada, ¿no? Por los equipos para empezar a contar a partir del ejercicio siguiente. Cosas un poco burocráticas. Entonces, las próximas semanas tendremos que estar más atentos porque parece que la oficialización de cosas va a ir más rápida. Pero esto no quita que estos primeros días de junio, ya sin competición, hayan dejado noticias bastante interesantes. Sí, la verdad es que sí, Jaime, y sobre todo estamos viendo ya plantillas muy equilibradas, plantillas que les quedan 2 pinceladas y ya cerrarán un poco un primer quinteto y un segundo. Sí. Bueno, ahora comentaremos cositas porque la verdad es que está habiendo movimientos muy chulos que cambian un poco el devenir de muchos equipos, ahora comentaremos también, y la verdad es que está siendo un mercado apasionante, la verdad. Un poco trastocado por el tema de los cupos, que también comentaremos, pero Sí. bonito. Vamos a empezar con eso, por ejemplo, porque una de las primeras noticias que tenemos, pues nos lleva hacia ese lado, ¿no? Primeras noticias en Estudiantes, que es el equipo de los de arriba de los candidatos, podemos decir, bueno, a excepción de Palencia, que es el siguiente que vamos a comentar, que más noticias oficiales tiene. Comentamos las bajas oficiales de Nacho Lezcano, Mijailo Andrić, y luego el tema de los cupos. Sale Sí. Francis Alonso en rumbo a Liga Endesa, rumbo a Breogán. Sale Héctor Alderete, parece que a Tenerife, pero no está claro. El caso es que el club ha comunicado que se ha acogido a una cláusula para salir rumbo a Liga Endesa, con lo cual sí que está claro que subirá de categoría. Y sale Juan Rubio, del que tampoco se sabe nada, pero es un cupo a estar atentos. Entonces, 3 bajas importantes, 3 jugadores nacionales. Parece que también puede salir otro jugador de los que tenía contrato. Hablaron desde la directiva que cuentan con Giovanetti, con Hugo López, Jason Granger, Héctor, que posteriormente salió, y está la duda ahí que se comenta con Adams Sola. Pero, bueno, eso son el tema bajas. Y ha llegado como único fichaje de momento, pero ¿qué fichaje? Porque de momento es digamos, el gran nombre de mercado en cuanto a incorporaciones de lo que es la primera FEP, Tanner McGrew, al equipo de ahora Tony Ten. Sí, o sea, la verdad es que el golpe de efecto es curioso porque en un mercado en el que Estudiantes había tardado un poco más en moverse respecto a otros, pues bueno, pues Palencia que se ha movido mucho, Sí. bueno, Obradoiro Sobre con el... todo respecto a Palencia, es el que lleva más Sí, ventaja, eso digamos. es. De esa liga que nos gusta hablar, ¿no? La parte alta, Palencia es el Eso que es. más ventajas está teniendo en cuanto a configuración de plantilla. Y parecía que Estudiantes iba a tardar un poco más que el resto, pero la verdad es que, bueno, tras lo de Tony Ten, su primer jugador ha sido Tanner McGrew, que la verdad es que es un fichaje, entre comillas, muy estu, ¿no? Porque es un poco probar fórmula de entrenador, un poco ya pasó con Sí, Rivero, que trajo jugadores de un poco de su cuerda, y ahora llega sí. un McGrew, que para mí es un fichaje que, que hubiera tenido mucho sentido en los Estudiantes de hace 2 años, por ejemplo, y que yo creo que es el primer gran 4 del Estu en esta etapa en LEP, más allá de, bueno, Sí, sí, en cuanto a sí, muy de fichaje, acuerdo. en cuanto a fichaje, porque siempre había un poco en la duda del aficionado de los 4 del Estu, y llega un McGrew que, bueno, más allá de las dudas que pueda tener su nivel físico, tras las lesiones, tras lo que ha podido tener, es un jugador determinante en la liga, un jugador muy completo, buena mano, capaz de hacer de todo prácticamente, más allá de un poco la rapidez que pueda tener lastrada con esas lesiones, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que Sí. al final un poco por descontado, y en lo demás creo que cumplirá y hará un gran papel, sobre todo con Tony Ten, que ha sido el que ha tenido este año a sus órdenes. A mí Tanner McGrew es un fichaje que me gusta mucho, por lo que digo, o sea, se infravalora un poco, ¿no? Ese jugador que hace muchas cosas y no son muy vistosas. Es un jugador que parece así lento, pero te permite correr porque va muy bien al rebote y seca muy bien los primeros pases, te da cosas en el posicional, Sí, bloquea muy bien, lanza de fuera. Entonces creo que todo está un poco supeditado, ¿no? Como decías tú, a ese estado de su hombro, pero sobre el papel es un fichaje que tiene muy buena pinta. Otro sí. fichaje que tiene bastante buena pinta, y creo que también es otro de esos jugadores que puede parecer bastante infravalorado, es el de Álvaro Muñoz por Palencia. Álvaro Muñoz que, bueno, por lo que hemos leído, parece que no ha terminado de tener acuerdo con Obradoiro, no sabemos por qué razones concretas, y Palencia se lanzó con toda por él y se ha hecho con un jugador nacional, con experiencia, que aporta en el tiro, que es muy inteligente, pues esa veteranía que hace falta en los equipos
ganadores, y es que además pues ha renovado a Wintering, cuenta con Tobias Bori, ha renovado a Kankel inesperadamente, parece que seguirá Mateu Camba. Es una base de jugadores muy buena para empezar el año. Xavi Oroz parece que también va a seguir. Siguen casi todos los jugadores importantes del año pasado, y si las piezas que suman son en este sentido, ¿no? Los Álvaro Muñoz, veremos a ver qué hace con los jugadores interiores. Es el equipo que más hecho está y de momento tiene muy buena pinta, desde luego. Sí, o sea, a mí el fichaje de Álvaro Muñoz me parece un fichaje muy de Palencia también. Creo que Sí. Para mí Palencia está haciendo un mercado fabuloso, sobre todo desde las renovaciones, mantener el bloque de jugadores importantes del pasado y Eso es. nutrirle de jugadores con experiencia, y para ello está Álvaro Muñoz. Creo que es un jugador que el año pasado entró en la primera FEP recuperándose una lesión, creo que entró muy bien en dinámica cuando Sí. estuvo, es un jugador con mucho liderazgo, veteranía, corazón. Creo que además aportará rotaciones de muchísima calidad en un sistema en el que Luis Gil le va a dar muchísima calidad seguro. Y para mí es un 3 que para equilibrar una plantilla a este nivel es fundamental. Sobre todo contando con que va a estar Camba recuperado, ¿no? Creo que va a ser una rotación Sí. en el 3 fabulosa. Y para mí... Sí, además es que ambos te pueden hacer el 4 eso y es, veremos a eso ver es. qué resto de jugadores siguen. De Baulet no se ha dicho nada, parece que no va a continuar. No sé si se anunció su salida, de hecho. Pero bueno, hay rumores de que puede seguir Kruzvik, y el otro punto que merece la pena comentar, ¿no? Es esa renovación inesperada y un segundo año en primera FEB de Adam Kankel, que puede ser una de las piezas diferenciales de este Palencia, que también ha renovado Luis Gil. Sí, yo tengo muchas ganas de ver este segundo año de Kankel, Jaime, sobre todo porque, bueno, este año como ejecutor ha sido una de las figuras claves de Palencia. Sí. Salió un poco tocado de ese final ante Fuenlabrada, ¿no? Que falló ese tiro y un Sí, poco hizo el peor, como decíamos de Granger, hizo el peor partido el día el que me peor momento tocaba. posible. Pero creo que es una temporada bastante sólida. En líneas generales le ha dado bastantes victorias a Palencia, de Sale Alicante, hay aislada que recuerde, alguna más. Es un jugador muy importante y que encima creo que ha tenido un muy buen fit con jugadores como Bori, jugadores como Wintering. Creo que ha hecho un gran fit y para mí es uno de los grandes ejecutores de la categoría, y que espero mucho de él y muy bueno en este segundo año, porque para ser su primer año en esta liga, para mí ha cumplido con creces, pero el cómputo global de una gran segunda temporada sería ya el jugador de estrella a este nivel, que creo que es lo que puede alcanzar si notablemente mejora respecto al año pasado, que ya fue bastante bueno. Equipos que más se han movido, antes de empezar con otros nombres propios, Tizona y Ourense son probablemente los equipos que han anunciado más cosas. Por parte de Ourense, fichaje de Sergio Huguet, fichaje de Martín Iglesias, jugador interior proveniente de Lobe Huesca, Kentuan Smith y Carlos Jürgens. Kentuan Smith, si no me equivoco, de la Liga Chipriota, y Carlos Jürgens no termino de recordar de dónde, además de la continuidad de Moncho López, Romano Gil, Martín Fernández e Isaac Vázquez, que vuelve de sucesión en Cultural Leonesa, un equipo que está pues prácticamente hecho. Luego por parte de Tizona, vamos un poco por partes, pero dejo las dos cosas ya anunciadas. Tizona, Jordi Juste, Gabriel Gil, vuelve Gerard Jufresa, Félix Terins en el puesto de base, Jan Sidek desde San Antonio para esos puestos de 4 y 5, continúa Ayoce Alonso y continúa probablemente ya recuperado y conocido de Jordi Juste, Tote Alonso, que es uno de los fichajes entre comillas, ¿no? Sí, yo creo además que es, en caso de Tote Alonso, Jaime, el contexto ideal. Un año más en Tizona, con ganas de jugar, con ganas de seguir creciendo, y con Jordi Juste, con el que ascendió a oro con Cartagena. Sí, Creo sí. que va a ser un momento ideal para él, al igual que Gabriel Gil, que es un jugador muy de lo que busca Jordi Juste, y Gerard Jufresa, que me parece un fichaje espectacular porque su mejor versión se Sí. vio en Tizona. Veremos bajo qué uso, si cogen indirectos, un poco más como ejecutor y se le da la generación a otro tipo de perfil. Veremos a ver ahí. Me gusta mucho el nombre de Jan Sidek, Jaime. Creo que es uno de los mejores nombres Sí, de segunda FEP mola, el año mola. pasado. Un jugador grande, capaz de cambiar partidos por dentro, y creo que va a ser importante para Jordi Juste y el uso que le pueda dar a un interior de esa envergadura. Y Félix Terins, que le quiero ver en este contexto, a ver Eso es. cómo brilla en este Tizona,
y a ver qué jugadores se quedan en Tizona. Se hablaba mucho de la salida de Cayo Pacheco a otros equipos, se hablaba mucho de Estudiantes, Sí. se hablaba de Obradoiro. A mí es un jugador que me pega mucho con ese Jordi Se han Juste. anunciado muchas salidas en Tizona. Se ha Sí, anunciado sí. la salida, las tenemos aquí en la tabla de mercado, que la dejaré por abajo. En Tizona se han anunciado las salidas Mos Soluade, Lance Jones, Jaume Lobo, que ha ido a un equipo que luego diremos, Jordi Rodríguez y Tijan Keita. Con lo cual, y Jordi Simonovic, que no está aquí apuntado, que lo voy a apuntar, pero también se anunció su salida. Sí, un poco limpieza, ¿no? En Tizona. Sí. Para renovar plantilla, adaptarlo un poco más a lo que busca el entrenador, en este caso Jordi Juste, que bueno, que comentamos ya en el vídeo de entrenadores, no es una persona, no es un entrenador que esté nada alejado de lo que busca Tizona en estos últimos años, sí con sus matices, sí con sus formas, sí con sus medios, pero creo que lo que busca Tizona está bastante claro, ¿no? Va a ir apostando por el ritmo, apretando líneas de defensivas, intentar mejorar en defensa respecto al año pasado con Salva Camps y a ver qué pasa. A mí quería nombrar el nombre de Cayo Pacheco porque para mí es un jugador que pega muy bien con Jordi Juste, con lo que puede Sí. buscar. Pero veremos qué pasa con él. Si se queda, pues bien, mejor que mejor. Y si no, pues bueno, creo que ahí Tizona sabrá acudir bien al mercado. Salidas que me duelen, la de Tiyat Keita. Creo que no le faltaba Sí. mercado en primera FEB, no sé en otras ligas, no sé dónde acabará. Pero era un jugador que me hubiera gustado mucho el con Jordi Juste. Creo que era un jugador defensivamente espectacular y que le daba un peso atrás al equipo que no te van a dar muchas piezas a este nivel. Así que bueno, creo que es una salida dura y que me hubiera gustado muchísimo verlo con Jordi. Tema de Cayo Pacheco, a mí, por zanjar un poquito eso y dar una opinión, me tiene mucho sentido en Estudiantes con Tony Ten, porque me parece un jugador relativamente parecido a Cayo Pacheco, a Zurbriggen, perdón. Entonces creo que jugando al 1 y al 2 y de reserva, entre comillas, de Granger, pudiendo combinarlo con él, tiene bastante sentido. Y luego en clave Ourense, que también lo hemos comentado, pues un equipo que tiene mucho hecho, que tiene ya todos los cupos confirmados y que continuará fichando a partir de ahí. Kentuan Smith y Carlos Jürgens no los conocemos, muchas ganas de verlos. A ver si Sergio Wett consigue rodaje en la categoría con bastantes lesiones que ha tenido últimamente y muchas ganas de ver las llegadas de Isaac Vázquez y Martín Iglesias, que creemos que son jugadores que pueden aportar en la liga desde muy prontito, y Martín Fernández, pues un segundo año en la liga en el que debe ir siendo más importante porque tiene las condiciones sin ninguna duda. Otro equipo que ya tiene muchas piezas es Guipúzcoa Basket. Renovaciones de Mikel Motos, Mari Sansorri, que se ha anunciado hoy, tenía contrato y ha ampliado otro año más, Javier Nicolau, Mats Bondesturup, Aitor Zubizarreta. Salen Brankic, Ander Martínez y Deison Smith y Xavier Johnson y llegan, por un lado, Tan Orengó desde Castelló, que es el mismo sitio donde regresa Gaizka Camaiza. Muchos jugadores también anunciados y con muy buena pinta el equipo. Otro mercado que me gusta, tiene mejor pinta que el año pasado el Guipúzcoa, ya sobre todo desde las renovaciones. A ver qué la pieza que ficha Guipúzcoa, ¿no? Ese pues su Barcelos, su Deison Smith, su Jaworski, ¿no? Esa pieza un poco más capaz de ejecutar o generar en diferentes situaciones, pero bueno, en este caso creo que más para ejecución. Tanorengo me parece un fichajazo, creo que va a marcar bastante el nivel del equipo por dentro. Gaizka Maiza creo que es un fichaje que hay que hacer en clave Guipúzcoa porque es un jugador que conoce la casa, creo que es un jugador que se ha ganado a pulso un poco jugar a ese nivel y tiene mucho sentido con renovaciones como la de Torzu Bizarreta, creo que además es año para dar paso adelante porque creo que ya estaba dando el año pasado poco a poco. Javier Nicolau, creo que clave que se quede. Vamos a ver un año brutal de Nicolau, no tengo duda, y bueno, no creo que nos falle la intuición. Sí, y es que en un año en el que ha sufrido tanto Guipúzcoa en las posiciones interiores, que, bueno, en que al final ha rendido bien, pero mucho cambio, la lesión de Nicolau, no salieron bien al principio, creo que Tano Orengón es un jugador que aporta, bueno, tiene ciertas garantías. Sí, luego Mikel Motos, Jaime, que a mí me parece un jugador muy importante para Guipúzcoa, sobre todo atrás. Creo que era un jugador de muchas garantías atrás para sostener al equipo. Mane Sansorri, creo que es el equilibrio de Guipúzcoa. Vamos, está para cota alta este año Es y además la noticia del verano para Guipúzcoa, ha renovado. Creo que va a ser un bombazo la temporada de Mane Sansorri el año que viene. Ya este año hemos visto un poco la presentación. El que viene será un poco la confirmación, o tiene pinta de que sí. Y luego también a nivel defensivo Sturup, que es otra clave defensiva del equipo. Creo que Sergio García va a intentar seguir con un poco la estela que ha seguido Mikel Odriozola en estos últimos años y no es pegarse mucho de esa vía. Y tiene, de momento la plantilla tiene buena pinta para ello. Obviamente, pues
sus matices y con sus estilos, pero apunta que va a ser un año Guipúzcoa bastante competitivo y sobre el papel mucho más Guipúzcoa que el año anterior, que Sí. le costó un poco más. Dos equipos que también han anunciado fichajes. Por un lado, Menorca, que ha empezado muy fuerte. Dos jugadores en la misma posición, pero con muchísimo renombre. Y que dejan un poco esa duda de qué va a hacer Menorca. ¿Son sus dos grandes apuestas o va a ir por esa línea de dar un paso más en la categoría? Porque hablamos de Jaume Lobo y justo un día después, o 2 días después, Spencer Littleson. Dos de los escoltas más cotizados de la liga en los últimos 2 años. Sí. O sea, yo. A ver el empaste, ¿no? También con el resto de piezas Sí. de Menorca, que es un poco a mí mi duda, pero. Eso es. La parte de Lobo tiene mucho sentido el fichaje. En clave Lobo, me refiero. Yo creo que busca al jugar un rol en principal Ser en más el equipo. importante, eso es. Sí. Yo creo que Sí, busca pero un luego rol. te fichan a Litterson. Entonces Sí, veremos a ver si juegan los dos juntos, si el titular es uno, si el titular es otro, cuál es la idea de Menorca, porque es lo que digo, no termina de estar claro por dónde van los tiros, pero desde luego tienen que estar muy ilusionados en la isla. y a ver qué pasa con Jalencón, porque en principio la entrevista que leímos de nuestro compañero Pablo en Menorca es que Sí. quería quedarse. Entonces, bueno, a ver qué pasa con Jalencón, a ver qué espacio tiene en esa plantilla, porque sería ya de mucho balón, de mucho talento también en el sentido de mucho talento en el sentido de ofensivo, ¿no? Y también hay que ver cómo Sí. equilibrar la plantilla atrás. Ha salido Longarela, se esperan más salidas Sí. y bueno, a ver Hay algunas que cómo. parece que son cuestión de hacerse oficial, por Sí, lo que se lee por ahí. Y luego, pues eso, es que Menorca es uno de esos equipos que tienen que construir desde cero, pero que dos con primeras sentido. piezas para Sí, empezar, cuando otros equipos se supone tu misma liga como Cantabria no ha anunciado nada, solo la renovación de Germán Martínez y pues esa clase media baja de Zamora tampoco ha dicho nada, Cartagena no ha dicho nada, entonces Menorca sí que es verdad. empieza con mano de hierro. Sí que es verdad que los dos primeros fichajes de Menorca son brutales, pero aquí es donde entra el sentido de mercado de cómo las acompañas, porque al final, bueno, luego Sí, también eso es. es equilibrar la plantilla, lo hará con renovaciones, seguro que hay renovaciones que a mí, o te se me ocurre un par que te van a equilibrar también en ese sentido, pero bueno, en clave lo que has dicho tú, de rivales directos, ahora mismo Menorca, si cogemos la clasificación del año pasado y vemos sus rivales directos, está mucho mejor posicionado que el resto en cuanto a nombres, y uno de ellos es el Sí, Litterson, que estaba quitado a Cantabria, que era otro rival directo el sí, año sí. pasado, entonces es un golpe de efecto, sin duda. Por repasar algunos otros nombres oficiales, renovaciones en Melilla de Mikel Garitano India, entrenador, Morgan Stilma, Jeffrey Power y Pablo Córdoba como jugadores Buenos nombres. cupos. En Bahía San Agustín, en Fico y Palma renuevan también, aparte de Pablo Cano, el entrenador, Jorge Martínez en el puesto de base y Patrick Spencer en el de ala pivot. Palmer, un montón de renovaciones, era lógico por el dominio en la segunda FEB. Ángel Comendador, Alessandro Scariolo, Adrián Chapela, Ander Urdiain, Joan Feliu, un montón de jugadores nacionales también que se asegura esa base. En Cantabria, la renovación de Germán Martínez de momento. En Zamora, renovación de Jacob Brown y fichaje de Josep Peris, también ambos jugadores cupos. En Alimerca Oviedo ha salido Amarante y ha salido Marc Martí. Renuevan Raúl Lobaco y Dan Duskats. Verplanken parece que sigue y por lo que tenemos apuntado, Alonso Fauré creemos que tiene contrato. Y luego, por ejemplo, en Obradoiro siguen Alonso Grela, que lo teníamos apuntado. Acaban de anunciarse las salidas tanto de Nacho Arroyo como de Stranja Mikovic. Y por parte de Fuenlabrada, pues salidas de Mancru ya mencionada, de Fernando Zurbriggen, de Edu Durán, que suena para Cantabria. Y en Coruña, que es lo que tenemos que comentar, se ha anunciado justo cuando estábamos grabando, salidas de Barrueta, Augusto Lima, Jakovic y Phil Scrub. Y el primer fichaje es Joanqui Mencía, jugador extracomunitario con experiencia en Liga Andesa en Zaragoza, donde gustó bastante y terminó saliendo simplemente por esa condición de extracomunitario, pero da la sensación de que en primera fe puede ser un jugador con muy, muy buena pinta. Sobre todo por poderío físico. O sea, es un primer fichaje de una puesta en escena de un equipo que empieza con buenas intenciones. Es un equipo que ha ido un poco más a lo callado, ¿no? Haciendo su mercado tranquilamente, su entrenador, respetando mucho Sí. los tiempos. Me está gustando mucho cómo está gestionando el mercado de Coruña, porque está sin prisa. Creo que la salida de Jakovic puede ser dolorosa por lo que representa a Jakovic, la de Phil Sí. Scrap, sobre todo por lo que se rumorea, que también un poco en Yo Galicia. lo veo difícil, eso Sí, de lo veo también Obradoiro, a mí me complicado, cuesta mucho verlo. pero bueno,
también en ese sentido suena y hay que contarlo. Y luego el tema de que Carles Marco acaba de su temporada en París y lo anuncian y muy respetado muy los tiempos. Y ahora Yankee Mencía, mientras los demás están haciendo fichajes de mucho renombre y tal, coge Coruña, saca a Yankee Mencía, que es, como has dicho tú, gustó en Zaragoza, que le lastró esa condición de extracomunitario, y hace un fichaje que un poco debajo del radar, con muy buena pinta, a nivel físico, capaz de marcar diferencias en primera FEP y empezando a construir una plantilla que, ojo, que va a estar ahí, porque por supuesto hay que tener en cuenta Coruña y a Granada, que a ver qué pasa con Granada, pero en principio también los nombres que han sonado son muy atractivos. Eso es, por cerrar el vídeo, yo quería comentar lo de Granada, primero porque aún está la duda de si va a salir en Primera Fe o en Liga Endesa con la incertidumbre de Real Betis a la hora de cumplir los requisitos para ascender, pero nuestro compañero José Manuel Puertas, que es alguien de quien nos podemos fiar, ha anunciado en el Ideal de Granada que los 4 primeros nombres ya están atados y parece que tanto en Primera Fe como en Liga Endesa van a salir. Estamos hablando de Jovan Klajic, a ver, es que me falta uno. Tengo uno en mente que no me sale ahora mismo. Russell, Micah Spade, Jovan Klajic y tengo uno que ahora mismo no me viene. Voy a buscar la noticia. Bueno, el caso, si quieres ir comentando tú mientras, también llegada de Ramón Díaz, 4 jugadores y el entrenador que ya están confirmados y... Edu Durán era el que tenía. Son nombres con muy buena pinta y como decimos, que Granada y Obradoiro parece que suenan todos los jugadores para ambos, pero Granada es el que ya tiene cosas prácticamente cerradas. Sí, y hay que también reconocer mucho el mercado de Granada, porque antes esa incertidumbre de ver qué pasa con Betis, que bueno, parece que va a salir en Liga Andesa, pero que no se sabe, esté confeccionando una plantilla que en este caso te pueda valer piezas para CB o para Primera FEP, pero también dice mucho de lo bien que está gestionando el mercado Granada. Para empezar, Ramón Díaz. Sale Palopín, que ha conseguido pasarse las competiciones FEP en modo leyenda, porque ha ascendido de EVA a ACB en poquitos años y deja el equipo muy bien construido. Creo que a pesar del descenso, el equipo está muy bien construido, con muy buena mucha base. Estabilidad. Sí. Eso es. Ramón Díaz, me parece un entrenador encima de la casa. Creo que va a ser un equipo a tener muy en cuenta tácticamente. Y en cuanto a las bajas, bueno, Ubal, Banford, Nowa, se contaba un poco con ello porque al final son jugadores que marcan un poco la diferencia en la categoría. Y en cuanto a lo que puede llegar, Russell me parece un fichajazo en clave de Primera FEP. Creo que es un nombre muy, muy, muy top. Klajic me sorprende muchísimo. Creo que apetece mucho ver ese nombre. Sí, apetece mucho ver ese nombre en Granada, porque es un jugador que la verdad es que puede ser diferencial también. Y luego Edu Durán, creo que es tirador contrastado, un gran sexto hombre de garantía y encima conocedor de la liga a rabiar. Y luego, por otro lado, a ver qué pasa con Hutchkiss, que también estaba sonando mucho para... A mí lo de Micah Spade sin pasaporte extracomunitario me parece un pelotazo. Bárbaro. Uno de los mejores generadores con bote de la categoría, sin duda, un jugador espectacular. Y encima también conocedor de la liga. Ya iba a llegar el año pasado a Obradoiro, es un fichaje que no se hizo porque llegó Barcelo, pero creo que es un jugador de muchísima garantía a nivel ofensivo, a nivel tanto generación, tanto ejecución. Creo que vamos a ver un jugador tremendo y vamos a... A mí Granada me parece que tiene una pinta brutal. Si son verdad los nombres que llegan, a lo que puede aparecer, creo que vamos a ver una primera FEP espectacular otro año más, porque los equipos que han bajado están trabajando con mucha cabeza, no están dejándose llevar por, bueno, hay que volver, no, con mucha cabeza. Más los del año pasado que ya estaban candidatos Obradoiro y estudiantes, van a comenzar a plantillas competitivas. A ver qué hace Obradoiro, que quiero ver su mercado por dónde va a ir, porque está un poco ahí callado. Sí, es que Obradoiro parece un poco que suenan todos, pero de momento está todo un poco más estancado. Esperando a ver qué sucede. Y luego fue Labrada, que bueno, que está en una situación en la que está, pero bueno, si cogemos un poco las palabras de Ru Pérez, parece que el equipo no va a perder ese nivel competitivo, que la plantilla se va a renovar, pero con jugadores que un poco entiendan también que Fuenlabrada tiene que estar ahí, así que bueno, veremos. Sí, pero Fuenlabrada es el único equipo de momento que no tiene entrenador, a expensas de que se confirme lo que parece que va a pasar, que es la continuidad de Rubén Perello en Alicante. Fuenlabrada es el único equipo sin entrenador oficial, después de anunciarse lo de Félix Alonso, que Cartagena es un equipo que también va a ir pues poco a poco, pero ya tiene entrenador, tiene alguna base, y con Fuenlabrada de momento es el que tenemos más dudas. Veremos a ver cómo evoluciona. Sí, a priori, Jaime, creo que es un muy buen mercado y de hecho, para las alturas que estamos, que es julio, que haya plantillas casi prácticamente hechas,
Hay muchos que tienen pues el 60-70%. Les faltan dos detalles y uno ya tiene los cupos listos, como es Ourense. Se me ha olvidado comentar de Ourense, a ver qué pasa con Mendicote, porque yo creo que al final Sí, hemos leído que parece que al final va a salir, aunque tenía oferta de renovación, querían que se quedara, pero parece que va a ser complicado. Es que también está el tema de los cupos y todo, Eso pues, es. jugadores de equipos de caché alto de la liga que busquen cupos de garantías, bueno, caerá en alguno de esos sitios. Pero bueno, en principio, bueno, luego, por mencionar, Cartagena, a ver qué plantilla también hace, porque solo tiene Félix Alonso de momento. Sí, Se ha ido sí. Van Eyck, se ha ido a ser González apunta que se vaya, Gabriel Gil se ha ido a Tizona. A ver quiénes siguen y porque, bueno, contando con cupos que tenían Gerard Blatt, Alex Jordá, pues bueno, te apaña también parte de la plantilla y a ver qué puedes rodearlo. También estaba Alberto Martín. Pero bueno, a ver qué pasa con Cartagena, porque es otros equipos junto a Fuenlabrada que más allá del entrenador no ha anunciado mucho ni tampoco hay muchas pistas donde puede ir su confección de plantilla. Así que bueno, veremos a ver cómo va el desarrollo de temporada. Pues esto es un poco el resumen que tenemos hasta la fecha. Unos equipos con mucho avanzado, otros equipos con mucho trabajo por hacer. Al final son los primeros compases de mercado. Hay unos que empiezan más fuerte, otros que empiezan más flojo. San Pablo Burgos el año pasado, hasta 2 semanas antes de empezar la temporada, le faltaban 2 piezas y terminó ascendiendo siendo el mejor equipo de la historia de la competición, con lo cual paciencia, ir analizando poco a poco. Iremos haciendo estos repasos siempre que podamos para ir actualizando y dando nuestras opiniones de lo que va pasando en el mercado del Primera Feo. Y Kiko, pues de momento lo dejamos por aquí. Ha sido un placer, Jaime, como siempre. Nos vemos en la próxima y un saludo a todos. Chao. Chao.